En este video se muestra la creación de un recurso libro dentro de un aula Moodle y se comentan algunos tips vinculados a su configuración. A través del engranaje se activa la edición de nuestra aula. Nos ubicamos en la sección o tema donde vamos a anclar el recurso y se presiona añadir actividad o recurso. Navegamos la paleta de actividades y recursos, seleccionamos el deseado, en este caso libro. Se accede, siempre se sugiere analizar o mirar un poco las ayudas que el mismo sistema brinda y saber que siempre se puede navegar por una orientación, una ayuda más amplia a través del sitio de Moodle en los enlaces que figuran al activar cualquier actividad o recurso. Presionando agregar, el recurso va a quedar habilitado para que comencemos a completar su información. Vamos a poner algunas orientaciones como título del libro vinculado a la sección de evaluación. Aquí ponemos una descripción opcional. Aquí tenemos algunas opciones vinculadas a la apariencia de cómo van a figurar los capítulos y subcapítulos de este libro y de qué manera visualmente se va a poder recorrer de uno al otro. Después volveremos sobre esta cuestión una vez que se incorporen un par de capítulos. Aquí tenemos algunas cuestiones vinculadas a si va a estar disponible o no, las restricciones de acceso. Estas son configuraciones bastante comunes en la mayoría de los recursos y las actividades. Ponemos crear y ya tenemos en el árbol la inclusión del libro. Para poder empezar a completar el contenido de los capítulos, hacemos un clic y nos va a posicionar en lo que sería nuestro primer capítulo. Nos va a pedir un título y un contenido. Aquí tenemos preparadas algunas. Vamos a replicar esta estructura en el libro de un capítulo, un segundo capítulo y otros dos capítulos subsidiarios del primero. Vamos por el título. Vamos a copiar todo y después sacamos el título y lo recortamos del contenido. Pegamos todo aquí, recortamos el título y lo llevamos a la zona que corresponde. No tenemos más que guardar los cambios y el capítulo ya ha sido creado. Fíjense que acá aparece. Si nosotros queremos editar para actualizar el contenido en otro momento o hacer algún arreglo además, en este caso vamos a incluir un video. A través del engranaje que figura asociado al nombre del capítulo, volvemos a su edición. Aquí tenemos un enlace a un video que vamos a incorporar. Copiamos la URL. Si hay que buscarla de internet, el procedimiento es exactamente el mismo. Activamos multimedia, la solapa de video. Se pega la URL, vamos a definir el tamaño porque a veces queda demasiado pequeño. Insertamos el video, vamos a ubicarlo de manera centrada y guardamos los cambios. Fíjense que ya tenemos el contenido del primer capítulo. Para agregar un capítulo nuevo, presionamos siempre en el más y luego veremos de qué manera configuramos que sea un capítulo subsidiario del anterior o de la misma jerarquía. Acá añadir un nuevo capítulo, vamos por eso, volvemos a copiar el título y el contenido. Aquí pareciera que por una cantidad de contenido tan pequeña no se copió. Tal vez no pareciera necesario armar un libro, un recurso libro, pero bueno, estamos haciendo un ejemplo con poquito contenido, solamente para acercarles una orientación del proceso de creación del recurso. Fíjense que ya aparecen aquí, tabla de contenidos, los dos capítulos. Si uno desea que el capítulo que ha creado sea subsidiario del anterior, en la configuración, que puede ser en el momento de crearlo o en un momento posterior, se indica que sea un subcapítulo. Simplemente eso. Y entonces directamente va a adquirir una numeración correlativa. Fíjense que acá tenemos botones de navegación. Esa es una de las opciones de configuración que podemos manejar en un libro.
que estas flechas aparezcan, o podemos configurarlo de modo tal que aparezca el nombre de los capítulos para ir navegando, o nada, y simplemente el usuario va a navegar a través de la tabla. Vamos a hacer el ejercicio de agregar un capítulo más. Este otro segundo capítulo dependiente del primero. Copiamos el contenido. Llevamos el contenido a la ventana correspondiente. Vamos a llevar el título al sector de título, el título del capítulo. Guardamos los cambios. Como ven, la creación, el proceso es sumamente sencillo. Aquí tenemos el tercer capítulo y vamos por el último del ejemplo. Copiamos el contenido, llevamos a la ventana, cortamos aquí el título y lo llevamos al campo correspondiente. En este caso ya no quiero que sea un subcapítulo. Supongamos que no destildo la casilla, va a figurar como tercer capítulo dependiente del primero. Cuando me doy cuenta que en realidad no era eso lo que quería, podemos volver a editar la edición a través de la rueda, destildar que sea un subcapítulo y guardar los cambios. Automáticamente me quedó el arreglo tal cual estaba previsto. 2 capítulos y 2 subcapítulos dependientes del primero. Vean esta forma de visualizar los capítulos. Vamos a ir nuevamente al libro, a los ajustes del libro. Vamos a poner editar ajustes. Ahí nos vamos a la configuración del libro en su conjunto. Y en la primer solapa, apariencia, fíjense que podemos cambiar que no aparezca una numeración de los capítulos o que aparezca una viñeta o una sangría solamente. Dejemos la opción numérica, pero en vez de imágenes pongamos texto. Fíjense el cambio en la visualización. En vez de tener flechas de navegación entre capítulos o para salir del libro, aparecerán los nombres del capítulo. Eso, volvemos a editar ajustes para que puedan ver la otra opción de la apariencia. Solo la tabla de contenidos. Pues en ese caso, al recorrer el libro, no tendremos aquí ningún elemento que nos permita navegar, pero sí tenemos la navegación en este caso. Fíjense que estas flechas de más y de menos lo que permiten es que si hay algún capítulo que se crea y no se desea que figure al final, podemos cambiar su orden. Automáticamente la numeración va a cambiar en correlato con la posición que ese capítulo adquiere en el conjunto. Desactivamos la edición. Volvemos a la sección. Aquí tenemos el libro y al hacer clic vamos a estar posicionados, el usuario que active va a estar posicionado en el primer capítulo y luego puede navegar por el resto de los capítulos definidos. Activando la edición, como cualquier otro recurso, podemos actualizar su contenido, el contenido de cualquier capítulo, podemos agregar capítulos, ordenarlos como corresponde y tenemos una nueva herramienta de uso bastante sencillo que puede albergar una cantidad interesante de información que, como todo el resto de los recursos, admite una integración de formatos en cuanto a texto, imágenes. En este caso, bueno, hicimos un ejemplo muy sencillo, pero cada capítulo puede contener una integración de recursos más amplia.